Y ahora sí le quiero dar la bienvenida a Enrique Castillo. Gracias por estar acá, Enrique. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Me interesa mucho desde la óptica tuya, desde toda la experiencia que tienes en el campo, ¿cómo lees esto? Un terreno que parece al que ya lamentablemente estamos acostumbrados. La política se ha convertido para los peruanos, y no para los que vemos la política de cerca, casi como un reality, ¿no? Donde caen presidentes, congresistas que pasan a la presidencia, congresistas que se pelean entre ellos, pero que nada cambia en el Perú para bien. Uh-huh. Y eso realmente es lamentable. Parte de una inestabilidad política que genera que la economía vaya por su lado, y hay que decirlo, yo siempre lo digo, oye, en estos momentos para bien. Si la política no fuese al margen, si muchos ciudadanos estuvieran inmersos en el tema político o en las decisiones políticas, viviríamos económicamente en una situación muy difícil. Uh-huh. Por eso cuando alguien dice no deberían ir por cuerdas separadas, yo digo, gracias a Dios está yendo por cuerdas separadas la economía de la política. Uh-huh. La política es un show, la política es una situación en la cual muchas personas lo único que van a buscar es cómo desarrollan una agenda personal, cómo manejan toda una situación de beneficio personal y de grupo, un clientelismo y un populismo que da pena realmente. Uh-huh. Gobiernos que en lugar de estar pensando en cómo desarrollar grandes proyectos, en cómo manejar una libre economía que permita que todos trabajen, que todos tengan desarrollo, que muchos sean sus propios jefes, que los emprendedores tengan capacidad y oportunidad para seguir avanzando, donde las empresas tengan posibilidades y capacidades para poder desarrollar los grandes proyectos mineros que están parados incomprensiblemente, cuando las tendencias enormes en este momento están beneficiando a los mineros ilegales, por ejemplo con el oro. Nosotros podríamos estar reportando muchísimo más oro y beneficiándonos de $4,000 la onza, en lugar de que se estén beneficiando todos los mineros ilegales que sacan del contrabando el oro en el Perú. En lugar de estar pensando en eso, estamos pensando en la rencilla pequeña, en las pequeñas cuotas de poder, en cómo le damos posibilidades a los colectiveros informales para que puedan trabajar, cómo se les haga provecho a través de una serie de beneficios en leyes pequeñitas que lo único que buscan es, como digo, el beneficio personal. El cortoplacismo eterno, ¿no? Exacto, el cortoplacismo y el populismo, que lo único que hace es malograr una tendencia económica que podría estar beneficiándonos con un 5 o 6 de crecimiento y solo tenemos 3. Ahora que mencionas grandes proyectos, a mí me pasa algo que imagino que a ti te ha pasado también, es que a veces ya cansa tener que reportar malas noticias de este modo, en vez de poder estar hablando de se viene tal inversión, tal proyecto de irrigación, tal puerto, tal aeropuerto, increíble. Ahora, si tenemos que analizar, yo comentaba anoche que otra de las cosas que me hastía es que siento que ya se ha perdido el concepto de las cosas aquí por la crisis política que tenemos. Es decir, el término presidente ya no significa mucho, candidato a la presidencia tampoco, como en otros países significa nada, cualquier persona puede ir, no es sinónimo de ningún prestigio. ¿Cuándo crees que comenzó esta crisis política en la que estamos? Para mí esta crisis política empieza en el 2016. 2016 específicamente. Yo sí creo que el 2016 específicamente. Pleito, Keiko Fujimori, sí, Kuczynski. Porque además, Diego, era la gran oportunidad de que una tendencia económica y política se consolidara. Era la primera vez en mucho tiempo que teníamos dos candidatos con el mismo pensamiento económico. Teníamos esa la gran oportunidad. Y sin embargo, a pesar de que pensaban lo mismo económicamente, pues terminaron en una pelea que genera esta crisis que no ha parado. Porque desde ese momento la lucha entre el Ejecutivo y el Legislativo se ha hecho tan grande que, como tú bien dices, ha devaluado tanto la presidencia de la República que ahora con un soplío te lo tumbas. Sí. O sea, a Dina Boluarte, cuando nadie pensaba que iba a venir una vacancia, cuando ya todos dábamos por hecho que llegaba hasta el 26 de julio del 2026, de la noche a la mañana cae. Y a pesar de que habían sucedido antes hechos mucho más graves que hubieran ameritado su vacancia, sin embargo, por cálculo puramente electoral, las fuerzas políticas se asustan unas de otras, se asustan de las encuestas
y terminan vacándola y generando este drama. Es cierto que Dina Boluarte merecía todos los calificativos de incapacidad que existían, pero como siempre se decía, ya no era momento de pensar en una mayor inestabilidad. Ya había pasado. Si esto lo hubieras hecho cuando cayó Pedro Castillo, si en el momento en que cayó Pedro Castillo, Dina Boluarte hubiera convocado elecciones, yo creo que en ese momento la izquierda hubiera sufrido una gran derrota, porque Pedro Castillo representaba a la izquierda, porque todos los socios de Pedro Castillo eran la gran izquierda. Y en ese momento el Perú entero culpaba a la izquierda de una situación como esa. Y entonces era el momento de que las fuerzas democráticas hicieran frente electoralmente y políticamente a una tendencia que no solamente había fracasado en el gobierno del Perú, sino que además había hecho del Estado el objeto de su rapiña. Zarratea era el símbolo de lo que significaba el botín. Entonces, aquí no estábamos ante un gobierno que se equivocaba en sus políticas de Estado, estábamos ante un gobierno que lucraba y que comía 50 kilos de carne al mes y gastaba una barbaridad en Palacio de Gobierno. Estábamos ante un gobierno donde un presidente me enviaba vuelos de la Fuerza Aérea a Cajamarca para que sus hijos y su esposa pudieran ir a visitar a la familia. O sea, entonces creo que ahí perdimos la gran oportunidad de darle estabilidad y de generar una tendencia que pudiera posibilitar, en contraposición, un manejo de la economía con mejores posibilidades. Dina Boluarte, hay que decirlo, lo tuve que decir el otro día, en honor a la objetividad, solicitó el adelanto electoral y el Congreso no lo aceptó. Exactamente. En dos oportunidades. Ella hizo público su deseo de convocar elecciones, pero la convencieron porque, claro, los congresistas sabían que si ella se iba, ellos también se licenciaban, ¿no? Concuerdo en que desde el 2016 se comienza a jugar como si fuera el menú del día, la carta de la vacancia. Nunca lo habíamos visto. Nunca habíamos visto vacancia. Y eso me parece que fomenta algo que es perverso. Así es. ¿Cómo, o sea, tienes esperanza? ¿Cómo sientes que se puede subsanar eso en adelante? En el Perú, claro, las cosas a veces no van para ser optimista, pero esperanza sí. Yo creo que nosotros tenemos la gran oportunidad en estas próximas elecciones de generar un cambio, pero hay un paso previo y eso lo tiene en sus manos Gerí. Porque si Gerí, es imposible pedirle a Gerí que haga un gran gobierno, que haga grandes reformas. En 5 meses no tienes grandes reformas. O sea, ya estamos terminando octubre, de ahí noviembre se pasa volando y diciembre el Estado para y todo el mundo para. Enero también. Y de ahí tienes ya campaña electoral en donde todo el mundo va a estar mirando a los candidatos. Sí. Entonces, lo que tiene en sus manos es la gran posibilidad de manejar un gobierno que pudiera, yo no digo, ya te digo, hacer grandes cosas, pero sí que pudiera darle esa inestable estabilidad que todos estamos buscando, que nos lleve a un proceso electoral limpio y que en ese proceso electoral limpio tengamos la oportunidad efectivamente de poder elegir entre lo mejor que pueda haber. Yo tengo la esperanza que esta vez no votemos contra algo. En el Perú nos hemos pasado la vida votando para impedir que otro entre al gobierno y no para buscar que el nuestro llegue al gobierno. Y eso lo único que ha hecho, Diego, es que vivamos en un bipartidismo terrible en el Perú. En el Perú hemos vivido durante 10 o más años de fujimorismo antifujimorismo. Sí. O sea, ese ha sido el bipartidismo que hemos tenido. Polarización tremenda. En segundas vueltas, eso era. Y siempre hemos buscado votar contra algo. Nunca hemos votado a favor de nosotros. Porque apostar por un buen sistema, por mantener nuestras columnas macroeconómicas como están, que son la admiración de América Latina, o manejar una políticas de Estado como los TLC, por ejemplo. Mira, pasa gobierno tras gobierno y los TLC son una fortaleza para nuestra economía. Sí. O sea, la posibilidad, nosotros hemos tenido en el Perú 3 políticas de Estado que han respetado todos los gobiernos. El resto no. En los TLC, usar el cinturón de seguridad y pagar impuestos. Cuando Manuel Estela
manejó la SUNAT y a partir de ahí la SUNAT fue respetada por todos los peruanos que le tienen miedo, pero que todo el mundo paga impuestos. Bueno, todos los formales. Porque eso es una reforma pendiente, ¿no es cierto? Que el 70% del país paga impuestos porque no los paga. Pero, entonces, sí tengo la esperanza de que esta vez, habida cuenta de todas estas situaciones, por lo menos un gran sector de la población, aunque no todos, pudiéramos votar no contra alguien, sino a favor de alguien. Primera vuelta. En primera vuelta. Pero yo no consideraba que Dina Boluarte podía dar esa garantía de elecciones transparentes. Es una opinión personal. ¿Por qué Geri sí podría hacerlo? ¿Qué tendría que hacer? Con estas cabezas en el jurado, en OMPE... Mira, yo he escuchado... ¿tú crees que sí podemos yo no conozco, por ejemplo, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, pero he escuchado de varios sectores muy buenas referencias de él. No es el mejor, pero lo que me han dicho es que por lo menos es diametralmente opuesto a Salas Arenas. Con que no sea ideologizado está bien. Mira, eso es lo que me han dicho. Y te advierto que me lo ha dicho gente del sector empresarial, del sector político, del sector periodístico. Entonces, yo creo que si tenemos eso, por lo menos hemos avanzado bastante con relación al proceso anterior. Lo segundo es que tú ves una efervescencia del centro a la derecha que es lamentable que se haya fragmentado tanto. Pero por lo menos es una efervescencia. Y eso va a tener de todas maneras que irse depurando. Las encuestas van a depurar a los candidatos. Okay. Yo no creo en los vaticinios de que 2 candidatos de izquierda van a llegar a la final. No, yo no creo en eso. No, es muy difícil. Entonces, yo tengo la esperanza que nosotros podamos elegir del centro a la derecha lo mejor que se pueda. Lo otro sería un retroceso. Sí. Es un retroceso terrible. Porque todos tienen derecho a pensar como quieran pensar y elegir como quieran elegir. Pero en el Perú hemos vivido, y actualmente estamos viviendo, Diego, una serie de políticas que nos llevan por populismo, clientelismo o por una falsa noción de lo que es el socialismo o el comunismo a procesos que lo único que generan es retraso. Primero, la paralización o demora de los proyectos mineros en momentos en los cuales los precios vuelan. En segundo lugar, procesos como el del Reinfo, por ejemplo, que estoy absolutamente seguro, lamentablemente, que se va a prorrogar, porque el Congreso le tiene terror a perder los votos de ese bolsón electoral que tiene ese sector de la minería ilegal. Y con eso lo único que hacemos es generar muchísima más informalidad, pérdidas al Estado. También nosotros tenemos pendiente una serie de manejos, por ejemplo, el de las AFP. Mira cómo hemos avanzado y retrocedido por populismo puro. Sí, esto ya no tiene nombre, lo último que han hecho, ¿no? Así es, 2 años, 2 años para jugar a que hacen la reforma y en un día retroceden de su propia decisión. Mira este tema, por ejemplo, de las pensiones que se van a pagar casi cédula viva a los maestros. Por fuerza popular, lo dices. O sea, lo digo que por cambió todos. Su voto. Por todos. Y termina siendo esto un forado enorme al fisco. Entonces, no podemos seguir viviendo esas cosas. No podemos seguir viviendo irresponsablemente de generarle daño al Estado a través de huecos en Hacienda y a través de medidas que lo único que hacen es retrasarnos el desarrollo. Yo tengo gran esperanza en que, porque ya lo aprobaron, el sistema bicameral, en meter buena gente en senadores. Senado. Anoche hablé con el excongresista Bedoya, te acordarás de él. Javier. Me parece una persona correcta, que conoce de política, que estaba considerando, dijo, lanzarse al Senado. Pero ¿por qué no podríamos soñar con regresar a una clase que sabía lo que hacía, que tenía la preparación, al margen de si era un poco más a la derecha, más al centro, conocía lo suyo y las comisiones se asignaban en función de tu expertise? Lo que vas a tener en el Senado, de arranque, es a muchos candidatos a la presidencia metidos ahí. Sí, eso está cantado, ¿no? Porque van a ser candidatos a la presidencia y número 1 en la lista del Senado. O sea, y de todas maneras van a entrar. O sea, los que están, los 6, 7, 8 primeros que están en las encuestas, eso van a entrar de todas maneras. Entonces ahí vas a tener, espero yo, una cierta madurez. Porque calculo que siendo líderes de sus partidos y teniendo la responsabilidad de una candidatura presidencial,
algo de sensatez pudieran tener cuando lleguen al Senado, si lo toman con responsabilidad. Y después, efectivamente, lo único que me preocupa de eso es que hayan bajado la valla de la edad, lo cual también abre puertas para senadores. En senadores. 45 está. 45 está. Entonces, eso abre la puerta también a que pudiera haber cierto tipo de manejo no muy responsable ni muy experimentado, porque el Senado era eso, ¿no es cierto? Era la experiencia y la capacidad de haber tenido una trayectoria. O sea, ¿cuánto lo dejarías tú? Manejarlo. No lo sé. 50 o 55 creo que hubiera sido una buena edad. Es cierto que ahora, obviamente, los jóvenes maduros tienen mayor desarrollo, tienen más experiencia, han trabajado más temprano. Es verdad también eso. Pero en la política, lamentablemente, no hemos tenido, como en el fútbol, un recambio generacional importante. No son muchos los jóvenes que emergen como para ese recambio importante. Jóvenes además con mucha capacidad, ¿no es cierto? Pero efectivamente, yo también tengo la esperanza que el Senado pueda convertirse realmente en la entidad que pueda ponerle freno a todos los esfuerzos de diputados. Ahora, también en diputados vamos a tener gente de experiencia, ¿eh? O sea, hay gente que, como Mauricio Mulder, por ejemplo, que prefiere diputados. Entonces, también vamos a tener eso. Lo único, ojalá que no lleguen al Congreso gente que compra sus puestos en las listas, ¿no? Bueno, justamente eso es lo que dijo ayer Javier Bedoya de Vivanco, diciendo que para él la crisis del Parlamento viene desde el año 80 con el voto preferencial. Es que se vuelve un negocio. Claro, pero es que, a ver, eso es interesante, porque una cosa es la crisis del gobierno y otra cosa es la crisis de los partidos políticos. La crisis de los partidos políticos viene más atrás. Y mira que hasta ahora no han podido todavía recomponerse. La crisis de los partidos políticos empieza con las caídas de la democracia cristiana y sigue para adelante y hasta el APRA al final, en donde en una alianza con el PPC ni siquiera puede pasar la valla. Sí. Ahora, incluso las elecciones internas o por delegados que se van a dar, nos van a dar una medida de lo que son los partidos políticos, Diego. ¿Por qué? Hoy los partidos políticos ya no pueden ser lo que eran antes. Los jóvenes de ahora que quieren participar en política ya no te soportan procesos de adoctrinamiento. Ya quieren ahorita. Y lo otro es, la relación ya se maneja a través de tu celular, a través de las redes, a través de programas como este. Ya no hay ni la plaza pública, ni las ágoras, ni los procesos de formación en los partidos políticos a través de secretarías de juventudes que van a hacer. No, ya, eso ya no existe. Ellos ya quieren cargos definitivamente rápido. Entonces, la dinámica de los partidos políticos ha cambiado. La crisis de los partidos políticos antecede a la crisis esta del gobierno. Si hubiéramos tenido partidos más fuertes, como pasó con el Fredemo, por ejemplo, en donde había un Senado de lujo, habría que decirlo. Había un Senado de lujo. Entonces, esa crisis genera esta debilidad también con partidos políticos ahora que no son partidos, tú y yo lo sabemos que son movimientos. Fuerza Popular nunca fue realmente un partido, es un movimiento. El APP también es un movimiento, básicamente, con estructura, quizás de las mejores, igual que Somos Perú a nivel nacional. Pero el resto son movimientos. ¿Y esos movimientos a qué responden? A caudillismos. Difícilmente a temas ideológicos. Porque si la ideología fuera fuerte, no tendríamos a partidos aparentemente de derecha votando leyes populistas que lo único que hacen es darle en el gusto a tendencias colectivistas. Sí, efectivamente. Gran análisis ese último sobre todo. Gracias por estar acá. A ti, Diego, por la invitación. Por visitarnos. Las 8:08, Enrique Castillo con nosotros.